Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todos los días nuestro curso bíblico, nuestra reflexión. Estamos haciendo sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos en esta segunda narración que tenemos en que Pablo visita ya a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. En este capítulo 21, la primera parte del 1 hasta el 14, nos hablaba de la visita del viaje de Pablo a Jerusalén, es decir, todo el trayecto que ellos están haciendo, por dónde van pasando, la decisión. Es muy interesante, ¿verdad? Incluso antes también, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 20, Pablo ya está pensando viajar hacia Jerusalén. Incluso en el versículo 16 del capítulo 20 nos decía, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Es decir, que ahora como vive acá, imagínate, o se movena, y todo lo que está pensando es en función de su viaje hacia Jerusalén. Pero aquí, cuando está viajando hacia Jerusalén, dice, bueno, y se queda en Mileto. Y es aquí donde se reúne un cierto tiempo con los ancianos que están allí en Mileto. Y ahí es donde él hará su discurso y él hablará con ellos. Nosotros nos adelantamos a tomar el barco y navegamos hacia Aso, donde íbamos a recoger a Pablo, porque así lo había decidido él, ya que quería ir por tierra. Cuando nos encontró en Aso, lo recibimos a bordo y nos fuimos hacia Mitilene. Al día siguiente nos embarcamos y llegamos a la altura de Quío. Al otro día atracamos en Samos y después llegamos a Mileto. Y ahí Pablo, entonces, que les reúne a todos. Desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron hasta él les dijo, y aquí comienza todo su discurso, muy interesante, verdaderamente todo este viaje, cómo se va presentando. Cuando termina ya en el capítulo siempre 20, versículo 35, después desde el 36, después de decir esto, se puso de rodillas para orar con todos los que estaban con él. Todos empezaron a llorar mucho y arrojándose al cuello de Pablo lo besaban, entristecidos sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco.
Bueno, y de ahí ya comenzamos de nuevo, o sea, el viaje ya hacia Jerusalén. Ya despedimos y bye bye. Incluso ahí les decía que posiblemente ya no los vería más, ¿verdad? Apea un ascenso aquí decir que a pesar de que Pablo era exigente, ñandego ya oí ve ñaneñeme, quien bien te quiere te hará llorar, hey, la gente. Quien bien te quiere te hará llorar. O el que quiere te aporrea. Es decir, hay elementos, ¿verdad?, en que somos exigentes con nosotros mismos, somos exigentes, pero cuya ya lleva a pedir, porque si no, peñan de Argelma, a pela ñan de me cuera ñan de la cuerando puta se ima ñan de 10. Tenañan de hoy la ñan de Argeno, peñan de Rogabe, ñan de Envirecón, ñan de Menandi, de peñamos de Parapae. Y eso también en nuestros grupos, y eso también en nuestras parroquias, y eso también en nuestras capillas, y porque si no, entonces no somos ese corazón abierto, dulce. Ustedes saben que San Francisco de Sales, este gran santo, él decía que para atraer más moscas, dice, una gotita de miel es suficiente. Una gotita de miel. Vos atraes muchísimas moscas. Una gotita de miel. Y sin embargo, eso es más eficaz que un barril de vinagre. Diga tú que tiene barril de vinagre, te inverundo como hay. Y muchas veces somos así. Somos vinagre, barril de vinagre somos. Ya voy para la gente. Sin embargo, aunque sea si tenemos esa gotita de miel, podemos atraer muchísimo a la gente. Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser. Siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad.
todo mi amor, en toda mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado iré. Siempre, siempre iré. Siempre, siempre, siempre. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Qué maravilla! ¿El qué? Estoy viendo en internet cómo es el aspecto que tienen los reyes del mundo. Y es impresionante. A ver, a ver. Mirad, llevan coronas, unos vestidos preciosos, ¡Qué bonito! Bueno, este no tanto. qué carros de lujo. Y comen con cubiertos de plata y oro. ¡Menudos palacios tienen! Y es curioso porque he leído en la Biblia que Jesús dice que él también es rey, ¿Ah, sí? pero que su reino no es de este mundo. ¿Y dónde está? Y yo eso no lo entiendo. Yo tampoco. A ver si lo explica por alguna parte. A ver, a ver. ¡Ja! Justo, aquí. Parábolas del reino de los cielos. ¿Para qué? Hoy vamos a enterarnos de cómo nos cuenta Jesús que es el reino de los cielos. Genial. A Jesús le encanta contarnos cuentos y lo hace para ayudarnos a entender cómo es el reino de los cielos. Los cuentos de Jesús se llaman parábolas. ¿Parabolas? Parábolas no, parábolas. Ah. Las parábolas son comparaciones muy sencillas que nos ayudan a entender las cosas. Por ejemplo, si yo tuviera que explicarle a alguien cómo es un pulpo, porque nunca ha visto un pulpo, pues le diría, mira, un pulpo es como una patata, pero que tiene 8 patas. Y así lo entendería, ¿no? Pues vaya patata de pulpo. Pues Jesús nos dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido, un tesoro que una persona encuentra en un campo y se da cuenta de que ese tesoro es tan maravilloso que vende todo lo que tiene para comprar el campo y disfrutar del tesoro. Con este ejemplo, Jesús nos explica que el reino de los cielos está escondido dentro de nosotros mismos. Nuestra alma es ese tesoro escondido. Y nuestra alma vale mucho más que todo lo demás. Y por eso también dice Jesús, no tengáis miedo a lo que pueda haceros daño en el cuerpo. Tened cuidado con lo que pueda haceros daño en el alma. También dice Jesús que el reino de los cielos es como un granito de mostaza, que cuando se siembra en el campo es muy pequeño, pero luego crece, crece, crece y crece tanto que hasta los pájaros construyen nidos dentro del árbol. Dentro de este saquito tengo granos de mostaza. Ya veréis qué pequeños son. Cada uno de estos granitos es como un pequeño acto de amor que vamos sembrando en nuestra vida. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que el reino de los cielos crece dentro de nosotros mediante pequeños actos de amor. Una palabra amable, una sonrisa, una caricia, un abrazo, un pequeño acto de servicio, todos esos granitos de amor que vamos sembrando, poco a poco transforman nuestra propia vida, la vida de nuestra familia y la vida del mundo entero, convirtiéndolo en un mundo lleno de amor en el que todos viviríamos muy bien. Pero sin esos actos de amor, todo se estropea. En la Biblia están todos los cuentos que Jesús ha contado sobre el reino de los cielos. ¿Os acordáis de cómo se llamaban los cuentos que nos cuenta Jesús? Yo me acuerdo. Palabrotas. Pero ¿cómo palabrotas? Palabrotas no, parábolas. Ah. ¿Cómo nos va a enseñar Jesús palabrotas? Ya, claro. En esas parábolas, Jesús dice que el reino de los cielos es como una perla preciosa,
como un papá bueno que tiene 2 hijos, como un pastor que tiene 100 ovejas, como una red que utilizan los pescadores. Y así, con estos cuentos sencillos, aprendemos cómo quiere Jesús que vivamos felices en la tierra y lleguemos al cielo. Y ahora os voy a poner tareas para hacer en casa. Como a Jesús le gustan tanto los cuentos, ¿qué os parece si hoy vosotros le contáis un cuento a Jesús dentro de vuestro corazón? Queridos amigos, seguimos nosotros con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21, versículo hoy, el 18, ¿verdad? Estamos aquí mirando un poco. El 17 decía, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Upeañan de Yahesac ya lleva como San Lucas nos quiere mostrar a pesar de las vicisitudes. Upeago dicena, siempre venían de ya con la problema mía lleva venían de bella con la problema bella guatacueo, ya le comante hoy algo que no funciona, algo que tenemos que seguir mejorando, algo que tenemos que seguir, ¿verdad? Corrigiendo en nuestra vida. Bueno, hoy comante hoy siempre apea la ñande ape ya mañana ya se calla esa captura ya llevo buena. Y aquí nos dice que la comunidad de Jerusalén les recibe con los brazos abiertos, con mucho gozo, con mucha alegría. Y esto te está diciendo de cierta manera que hay una comunión. Yandeika tu ape la ñañembatu, ya yoyuhu, ya yohesha, y pasarnos la mano para hacer un camino de salvación, un camino lindo, un camino que nos ayude a nosotros, ¿verdad? A hacer una vida saludable, porque recuerden que la religión, el religarnos a nuestra esencia, nos ayuda a que nosotros podamos vivir felices, estar contentos, cumplir y recibir esa gracia de Dios. Bueno, y entonces desde aquí este capítulo 21, en el versículo 18, hoy que estamos subrayando, nos dice, al día siguiente Pablo, con todos nosotros, fue a encontrarse con Santiago. Los ancianos estaban presentes. Aquí nos quiere también acentuar otro elemento. Los ancianos estaban presentes, los presbíteros. Pablo también se había reunido, recuerdan, en Mileto o Azacueo, pero con presbíteros, estos ancianos, que se reunieron y que venían de Éfeso y se encuentran con Pablo en Mileto, de donde él les hizo llamar, son ancianos que están al frente de la comunidad. Lleva como cristianos con San Pablo. Es decir, ellos escucharon, vivieron, sintieron, conocieron el caminar de San Pablo. Y por lo tanto, aquí ellos dicen, bueno, nosotros nos encontramos aquí, ahora queremos escuchar las últimas palabras de Pablo, o mejor dicho, seguramente que en ese momento ellos estaban diciendo, bueno, Pablo, queremos escuchar alguna de las instrucciones, ahora cómo es que la comunidad está creciendo y cómo es que los cristianos se están encontrando juntos. A operar entonces a Belandere y Orendie, a Peya ñaños en Dupá, ya esa ya hoy amba eva la ipona, a opebe de iña de Catula ya esa va eva la no me pona ya va eva la yaguatacaneina, opea entonces hay que enderezar, hay que poner bien las cosas. Y por eso que es linda, ¿verdad? Esta narración, así como Lucas, de una manera tan plástica nos va mostrando como Pablo
y su grupo que van pasando por los diversos lugares, después se encuentran también en las comunidades. Miren que en cuanto ellos estaban haciendo este viaje, nosotros ya estamos en el versículo 15, pero desde el versículo 1 nos narra y nos va diciendo casi así de una manera fotográfica, nos va mostrando punto por punto por donde Pablo va pasando. Primero fuimos directo a Cos. Después dice pasamos por Rodas. De allí fuimos a Pátara. Encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Nos embarcamos en él y zarpamos. Avistamos Chipre y la dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Bueno, y así va narrando. Pasados aquellos días, salimos y reemprendimos el viaje. Nos acompañan, dicen algunos niños. Después de arrodillarnos, nos despedimos. Bueno, y nosotros, terminado el viaje desde Tiro, ahí está. Ahí te vuelve a narrar otra ciudad por donde pasan Tiro. Llegamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente fuimos a Cesarea. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida reflexionando este capítulo maravilloso, ¿verdad? De cómo Pablo ahora se va a encontrar con la iglesia de Santiago, donde están presentes también todos los otros ancianos. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma. No lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo. Mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo. Tu gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste de tu
Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. En la Universidad de Princeton, una de las 8 escuelas de la Ivy League de Estados Unidos, se encuentra el Instituto Aquino. En octubre acogerá una conferencia que tratará temas divisivos desde un punto de vista católico. Se hablará de inclusión, diversidad y equidad. In my view and in the view of my colleagues, En mi opinión y en la de mis colegas, la diversidad, la equidad y la inclusión son una serie de proposiciones y valores que se están afrontando desde un punto de vista equivocado. Pero creemos que lo más prudente es tratar de reflexionar sobre todo de ese modo que pueda dar frutos dentro de un tiempo. La conferencia reunirá a profesores, escritores y líderes religiosos. Contará de 5 encuentros que tratarán de responder a preguntas como de dónde viene nuestra igualdad o cómo se debería ser inclusivos. El obispo Barden de Noruega será quien se encargue de la clausura. El objetivo de la conferencia es abrir el debate en el ámbito católico para encontrar respuestas a ámbitos que generan polémica en la fe. but the way we want to do it is to Queremos sustituir estos conceptos por algo distinto, ofrecer a las instituciones un marco alternativo que sea más verdadero, universal, que funcione mejor, que realmente haga que todo el mundo se sienta incluido, porque esta es la cuestión. Cuando hoy un día se habla de inclusión, al final también se está excluyendo. Hay un montón de gente que se siente excluida, lo cual es bastante irónico. El gran desafío es encontrar, a la luz de la tradición y las enseñanzas de la Iglesia, una nueva mirada. We hope that this can be a good faith. Esperemos que esto pueda ser una expresión de buena fe de la tradición católica, de su honestidad intelectual y que también muestre la vitalidad de la tradición católica, su continua capacidad para dialogar y desafiar de modo fructífero a la cultura y a la intelectualidad de cada época. La conferencia se organizará el 25 y 26 de octubre. Será la primera de las muchas iniciativas que organizará el Instituto con el fin de desarrollar una idea alternativa de inclusión, diversidad y equidad. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará. Y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Estamos libremente en su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios. Nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Y como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. La vida
vida eterna nos espera. El 100 por 1 aquí en la tierra, llevemos el mensaje de su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, especialmente el versículo 16 que subrayamos. Nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a la casa de Nasón de Chipre, un antiguo discípulo donde nos hospedamos. Bueno, ahora miramos un poco también este nombre, la identidad de este Nasón. Ahora, no hay así ninguna fuente contemporánea de los Hechos de los Apóstoles que contenga detalles biográficos sobre este personaje Nasón. ¿Quién es? Que era un judío judío helenista, es decir, que vivía, porque dice que es chipriota, de Chipre. Se deduce por el hecho que se dice que era de Chipre, ¿verdad? Lo mismo que el Bernabé, que era un levita chipriota. Nasón, nombre que significa recordando, y era entonces un nombre común griego, Nasón, la Yehuereco. Después hay algunos papirus, elementos, etcétera, donde aparecen también este nombre. Por ejemplo, este nombre aparece 30 veces en el Corpus Inscriptionum Graecarum. Ahí aparece 30 veces este nombre. El nombre es una variante de Jasón. De hecho, en el Codex Sinaiticus, su nombre aparece como Jasón. Y hay algunos autores que han planteado la posibilidad también alternativa de que su nombre sea una forma helenizada del nombre hebreo Manasés, pero concluye que es más probable que sea solo un nombre griego, pegándose con respecto al nombre. Ahora, donde nosotros aquí estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículo 16, Nasón es también presentado como un antiguo discípulo. Y bueno, aquí entonces quiere decir que hay alguna relación con Pablo o con algún otro apóstol que ha predicado en Chipre. Por lo tanto, aunque no se dice exactamente cuánto tiempo había sido creyente, por lo que es tema de discusión, ¿verdad? Porque ¿cuántos años? 1, 2, 3, esa es la antigua. Ya me acuerdo 25 años allí y bueno, ya nos da una cierta cantidad de años para poder decir, bueno, antiguo discípulo. Si le escuchó a Pablo por lo menos, ¿verdad? 25 años atrás.
Algunos autores sugieren que haya sido un creyente de la venida del Espíritu Santo. Imagínense, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles. Como se describe allí en ese capítulo de Hechos de los Apóstoles, en consecuencia, miembro fundador de la iglesia en Jerusalén. Hasta eso podemos llegar. Apenas con presentación, con estudios y nada, indagar, oye, ¿quién puede ser? También hay otra propuesta que podría haber sido, dice, uno de los 70 discípulos anónimos enviados por Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús pues dice, bueno, pues yo me discípulo, antiguo discípulo. ¿Discípulo de quién? Ahora nos hacemos la pregunta. Porque aquí entonces sería un antiguo discípulo de Jesús enviado, según San Lucas también, ¿verdad? Y son de estos discípulos anónimos, porque Pepe le envió 72 de dos en dos. Y se le nombra como uno de ellos en el libro de la abeja del siglo XIII. También es posible que se convirtiera bajo el ministerio de Bernabé y Pablo cuando viajaron a Chipre, como se registra en Hechos 13. Ahí también se nos presenta, oye, lleva que Pablo y Bernabé estuvieron en Chipre. ¿Será que hay antiguo discípulo quiere decir los que se convirtieron gracias a Pablo? ¿Será que es lo que perteneció al discipulado de Jesús, según San Lucas? Porque de ahí por ahí la dato. Aquí tenemos algunos datos que vamos encontrando en algunos escritos, pero que son escritos evidentemente mucho más tardíos. También es posible que se convirtiera, por lo tanto, bajo este ministerio de Bernabé y Pablo. Ahora, basándose en el código Besa, ubica explícitamente la casa de Nazón en un pueblo camino a Jerusalén. Sugieren que este fue convertido por San Pedro. En efecto, el acuerdo en el mismo códice de Besa para Hechos, capítulo 11, versículo 2, Pedro había predicado el evangelio de los distritos entre Cesarea y Jerusalén. Entre Cesarea y Jerusalén. Y entonces por aquí también algunos como que van tomando, ¿verdad? Y diciendo, bueno, este es el Nazón de quien está hablando Hechos de los Apóstoles. Pero siempre será todavía incógnita, no tan fácil de responder sobre este personaje. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo.
me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón
aunque es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida ahí en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, el versículo 19. Después de saludarlos, Pablo
expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Entonces sabemos que es Dios, ¿verdad?, el que había hecho estas cosas entre los paganos, entre los gentiles. Pablo aquí directamente al exponer les dice, la predicar, la mombe ueyo gamba eva peñan de yaran cuan eva cueyo pecuera o ya pojanguaisa y las apenas cuera, sino que es la misma fuerza de Dios, es el mismo Espíritu del Señor. Al llegar a Jerusalén, Pablo se reúne con los líderes de la iglesia. Esto también es muy importante. Entrar en comunión y estar en sintonía con quienes son los líderes, los que están dirigiendo la comunidad cristiana. Así le encontramos aquí a Santiago y a todos los ancianos, decíamos, ¿verdad? Se encontraron con ellos en la comunidad. Y aquí también ellos dan entre comillas, un reporte. Ave Awerunde, Ave UPM, Ave Amombe UPM, aquí está Santiago, que es el obispo de Jerusalén, no nos olvidemos de eso, que es muy importante. Y comienzan, ¿verdad?, a anunciar, a predicar, comienzan a decir lo que el Señor fue obrando en el corazón de las personas, de los paganos. Y de esta manera se fue plantando la iglesia. Ya es huella y en este viaje que hace Pablo y que va bajando hacia Jerusalén, ya hemos notado y ya hemos visto que tantas veces, ¿verdad?, se nos fue hablando y se nos fue diciendo de que en la medida en que ellos bajaban a algún puerto, siempre hoy con alguna comunidad cristiana. Siempre hoy con gente que habían aceptado y que habían abrazado el cristianismo. Esto ya dice muchísimo para nosotros, ¿verdad? Mira cómo estaba esta comunidad cristiana. Homo Sarambí, este evangelio del Señor que ha llegado por medio de los discípulos. Y por eso es que se reunían. Hay uno de estos casos tan lindos ya antes de viajar hacia Jerusalén, cuando ellos se encuentran con la gente al despedirse. Era demasiado linda, ¿verdad?, la forma como nos va narrando, ¿verdad? Él dice, ustedes saben que con mis propias manos he atendido todo lo que ustedes me han dado. Y después ya se va a despedir. Después de decirles esto, después de hacerle todo este discurso donde Pablo se presenta y se está despidiendo de los cristianos de Éfeso principalmente, en este caso, cuando se reúnen en Mileto, dice en el versículo 36 del capítulo 20, después de decirles esto, se arrodilló y oró junto con ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados, sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Queridos amigos, cuando uno va siguiendo, ¿verdad?, es casi como una novela, ¿verdad? La vida aquí de Pablo, la vida de sus discípulos, la vida de las primeras comunidades, lo que puede hacer la fuerza de Dios cuando verdaderamente uno se mueve con la gracia del Señor. Yo no sé si nosotros vamos a ser capaces de llorar por nuestros hermanos, si somos capaces de llorar por las personas, ¿verdad?, que están aquí a nuestro lado, que nos necesitan. Tabañandé, ya pucaya, ya pendeguro, se acaru vendereje, se ya poa coimea, ya pola, ya posea pombo, taoja pe, pepitao bebe, pendero a taope mañana sereina, ashe añe borrico, se haya pola, ya posea. Eso sucede mucho en nuestra sociedad, queridos amigos. Pero después decimos que somos cristianos. No, tú ya en tal colegio religioso. No, más. Que sea monaguillo que hoy, ¿se dan cuenta? Entonces después, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, estamos actuando totalmente en forma diversa. Somos
incoherentes, quiere decir. No hay coherencia de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros hemos recibido como formación y de lo que nosotros vivimos después, ¿verdad? Hoy en día se habla de una corrupción tan grande, total, ¿verdad? Que hasta, no sé, que casi ni sabemos cómo vamos a salir de esta corrupción. No sé cómo se va a salir. Yo propongo, ya que se habla tanto de la inteligencia artificial, que pongamos a la inteligencia artificial para que comience a gobernarnos y a decirnos cómo tenemos que hacer. Y nosotros comencemos a obedecer a esa inteligencia artificial. Upea y Gatumba ya de Mojenda llega, porque Upea y no, pea no, de Mondaina, no, pea no, desde Yapuy, no, pea no, porque de repromete pareina, no, pea no, porque de Mocañina, no, pea no, porque de entonces eres Yapo, de acuerdo al interés de fulano, de Yesacuay, pea con tu sitio Monda, a toda una ciudad, a todo un país, a todo un pueblo, Remonda, así, pero abiertamente, entre vete allí va. Handere moyana la justicia, handere ana pa epo ikona, handere ya pues, vale, a porque ni bohasa ande pe ne mesawi, pues ni bohasa tera, anga no hace lo más falta ni bohasa pe mesawi, pe persistente más directamente, te ande no inte más inde, hoy va todo grabado en hoy. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, en qué nación estamos viviendo, en qué sociedad estamos viviendo? Y seguimos diciendo que somos cristianos, ¿verdad? Y bueno, es para reflexionar. Queridos amigos, vamos a procurar también entender lo que Pablo hoy está diciendo aquí en este capítulo, en este versículo 19. Después de saludarlo, es decir, entrar en comunión, por decir así, porque estamos en una relación profunda, entonces podemos exponer detalladamente todo lo que Dios está haciendo. Y no lo que yo estoy haciendo, y de una manera pocané. Y todo lo que estoy haciendo entre los paganos, entre los gentiles, a través de este ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Me despido de ustedes, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.